Y bueno, espero que de una otra forma lo puedan aprovechar. Bueno, el día de hoy voy a hablar sobre el tema de la que es la recomposición en el fitness, que es un campo que a nivel de, creo que Latinoamérica, de cierta forma, un poco a veces es poco tocado, pero que de una otra forma, pues el día de hoy he traído esta información como para que ustedes lo puedan revalidar, ¿no? Por lo otro, también comentarles, bueno, este tema, si tienen dudas, esto lo vamos a ver a la parte final. Espero que de una otra forma sea de su agrado. Y bueno, un poco comentarles sobre mí, ya, bueno, comento un poco sobre mi experiencia, si voy a agrandar mi pantalla, si se llega a ver, me Y avisan. profe, y ahora sí se ve bien. Ya, perfecto, muy bien. Adelante. Entonces, vamos a ver. Entonces, bueno, yo soy ya licenciado en nutrición, tengo bastante tema de curso de especialización tanto en la parte de bioquímica, en la parte fisiológica, he trabajado mucho en la parte también deportiva, pero bueno, mi experiencia, la parte en donde he investigado más o donde estoy trabajando bastante es en la parte estética, ¿no? Lo que tiene que ver mucho con el fitness, en algún momento también competición a nivel de culturismo, y pues bueno, tengo certificados tanto en el tema de lo que es deportivo, pero esto a mí me sirvió porque no hay mucha información, para serles sincero, el tema de lo que es la nutrición estética como tal. Hay pocos cursos, para serles sincero, pero que de cierta forma, poco a poco, estamos incentivando a esto como para que se pueda de otra forma afianzar. Y bueno, el tema de la antropometría, que nos sirve mucho para poder observar a las personas que nos llegan, ¿no? Al paciente o al cliente que nos llega y ver qué objetivos estéticos podemos lograr con ellos. Muchas veces en el tema de la recomposición, vamos a ver que llegan o al gimnasio, no tanto de recuperación, llegan muchas personas que buscan que nos orientemos hacia un objetivo en específico. Pero ahí va el tema del expertise, va un poco el tema del el fundamento científico. De una otra forma, ¿a dónde tenemos que llevar a esta persona? Muchas veces es por salud, vamos a verlo ahora, pero antes de eso no quiero hablar mucho, pero vamos a hablar un poco algunos conceptos básicos, tanto del tema de definición y conceptos básicos de la recomposición como tal. Vi que han interactuado bastante en el WhatsApp, así que espero que les agrade esto. Y pues bueno, vamos a hablar sobre el tema de las variables intervinientes en la recomposición. Entre ellas vamos a hablar un poco de la restricción y el gasto, que son las más directas, por decirlo así. Luego vamos a hablar de las variables no intervinientes, que hay variables que en este caso, así como las variables en el entrenamiento, es importante tener también las variables no intervinientes en la recomposición, que a veces las dejamos de lado. Y eso lo vamos a abordar ahora. Y bueno, perdón, creo que se lo hizo dos veces, y el tema de lo que es objetivos nutricionales, ¿sí? En el caso de lo que son objetivos nutricionales, hay que saber qué objetivos nutricionales voy a seguir en la recomposición como tal, ¿sí? Y vamos a ver, les menciono un poco. Entonces, para esto, este es un poco la introducción que quería mencionarles, hay que hablar sobre el contexto, ¿sí? Y para entender un poco el contexto, tenemos que entender que el abordaje nutricional que vamos a hacer, en qué área nos vamos a abordarlo en este caso. Más del tema de la parte de nutrición, por decirlo así, clínica, más va a ser como un tema preventivo o de una otra forma ya a la persona que tiene o presenta la enfermedad como tal. La idea es buscar prevenir como tal, ¿no? Luego tenemos la parte, el tema de la parte deportiva como tal, que hay que tener en cuenta eh, el tema de la parte deportiva, que tiene que ver más con un tema de rendimiento, o sea, la parte de rendimiento, salud, estética, y la parte deportiva tiene que ver mucho con rendimiento, y la estética como tal tiene que ver mucho con el tema corporal, ¿sí? Entonces, hay que entender esto porque normalmente cada círculo o en qué parte nos estamos ubicando a la hora de intervenir al tema de un deportista como tal, al cliente que nos llega, que puede ser por un tema de salud, por un tema capaz de sobrepeso, obesidad, una enfermedad crónica, puede ser por un tema de que la persona estéticamente quiere verse bien. Entonces, la nutrición actualmente se divide en muchas ramas, ¿no? Hablamos de la nutrición clínica, entonces, de la nutrición deportiva y de la nutrición estética como tal, ¿sí? Estética, ¿qué quiere decir? Tiene que ver con algunos parámetros de salud, sí, claro que sí, pero también tiene que ver con parámetros del tema de a nivel corporal verse bien, tanto a nivel de, vamos a ver, de qué componentes sobre todo, ¿no? Vamos a verlo ahora, ¿sí? Y seguimos. Entonces, ¿qué conocimientos implica entonces tener la nutrición estética? ¿No? La nutrición estética, tenemos que tener bien claro en la nutrición estética, eh, para decir, estrategias en la parte de lo que es alimentación, cómo vamos a abordar en el tema de macronutrientes, cómo lo vamos a modificar, cómo va a ser la restricción calórica que vamos a trabajar, vamos a ver eso un poco. Y en el tema del entrenamiento como tal, hay que tener en cuenta que también tenemos que conocer el entrenamiento, tanto el entrenamiento de resistencia, hablando de resistencia de fuerza,
Y hablando del tema de entrenamiento aeróbico, ¿sí? Ahora, algunos me dirán, ¿no? En el tema deportivo, en el tema, perdón, estético, ¿qué es más importante? ¿Estética? La parte de resistencia, perdón, ejercicios de fuerza o ejercicios aeróbicos, ¿no? Eh, Ambos se complementan y eso lo vamos a ver. Y es importante entender, y eso ya lo vamos a ver capaz un poco más a detalle, el tema del ejercicio de resistencia, hablando de fuerza, tengan en cuenta que tienen que conocer mucho los variables las variables de lo que es el entrenamiento de fuerza, sobre todo. Como por ejemplo el tema de volumen, el tema de lo que son las repeticiones, las cargas, pausas intermitentes, el tema de lo que es la velocidad del movimiento. Todo eso se tiene que conocer para poder de una otra forma entender cómo tenemos que progresar o entender también cómo el licenciado de educación física o el tema del entrenador progresa en el paciente o en el cliente, progresa sus cargas. Porque es importante entender que en el caso de la nutrición, hablando de la nutrición estética, que vamos a hablar de la recomodelación en este momento, tener en cuenta que tenemos que conocer mucho sobre el entrenamiento y a veces lo dejamos de lado. Y es por eso, y no me van a dejar mentir, que muchos entrenadores nos agarran a veces como que no sabemos, ¿no? Pero es importante entender que nosotros como nutricionistas, si vamos a trabajar en un área, yo les digo por un tema de salud, muchos llegan al gimnasio, pero normalmente a estos centros de entrenamiento, muchas personas, hay que entender esto, em, llegan al tema de un nutricionista por un tema de salud, pero después en el proceso ya van cambiando ese tema de salud y lo van viendo para un tema ya de verse bien, ¿no? Todos empezamos por un tema de salud, capaz pueden empezar muchas personas por un tema de una enfermedad como el colesterol elevado, ¿no? Una dislipidemia, muchos llegan al gimnasio por un tema de sobrepeso, obesidad, entonces hay que saber guiarlos y es importante por esto entender mucho lo que es entrenamiento tanto aeróbico como el de resistencia, y saber en qué personas vamos a recomendar resistencia fuerza o el tema de lo que viene a ser aeróbico. ¿Por qué? Porque también puede implicar el detalle de lesionarlos, de que no logren sus objetivos y a la larga se puedan enfrentar. Y bueno, ahí vamos a ver un poco sobre ello. Bueno, entonces, hablando de nutrición estética, vamos a hablar sobre el tema de lo que es la recomposición. ¿En quiénes se da? Sobre todo, o en qué áreas, más que todo, se clasifica. Hay en el tema de personas que llegan, como le digo, pueden ser personas que entrenan fuerza, pero de manera recreativa. Me hago referencia que el tema de recreativo es una persona que va entre una o dos veces a la semana, entrena fuerza, algo de cardio, baile, en promedio. La persona fitness o de salud es una persona que de una otra forma entrena de manera más consecutiva porque no solo es no solo es el tema de por salud, sino también por verse bien. Y lo hace por un tema de no hay competición, lo hace por un tema estético, lo hace por un tema de salud y está en ese promedio, ¿no? Recreativo todavía está como que empezando, por decirlo así. Y en el caso del competitivo, en este caso hablando del culturismo, ya es un campo un poco más diferente porque implican un poco más de conocimientos de entrenamiento, sobre todo, capaz muchos de nosotros empezamos entendiendo a las personas de recreativo, entendiendo un poco el tema de fitness, pero el tema de competitivo en turismo es un poquito ya más aislado, es un campo un poco más, capaz poco conocido a veces por los nutricionistas, que de una otra forma implica también estar actualizándolo, ¿no? Y en el tema del culturismo a veces implica qué cosa, saber o conocer de las progresiones de entrenamiento, conocer de estas variables que le acabo de mencionar, el tema de algunas, las variables que intervienen en hipertrofia también, que son importantes. Entonces, todo esto hay que entenderlo para poder lograr, bueno, como en el caso, como pueden ver aquí al costado, una atleta de competición. En este caso hay que entender el tema de categorías también, ¿no? Si que sea, quieren trabajar en la parte donde quieren abordarlo, ¿no? En la parte recreativa, en la parte de fitness, capaz de gimnasio. El tema de recreativo es más salud, por decirlo así, pero el tema ya de competencia es un campo un poco más aislado, ¿no? Tenemos que conocer ya sobre un poco más sobre suplementación, capaz un poco más sobre entrenamiento ya más específico, capaz tratarlo más con el entrenador, que implica un poco más de, ¿qué les digo? Un poco más de contacto también con el tema entrenador, ser partícipes de entrenar también nosotros, que es parte también de nuestra expertise, pero también conocer de lo que puede estar sucediendo con el competidor, en este caso, o con el cliente que vamos a abordar. ¿Ah? Bueno, pues un poco en esta parte. Ahora, ¿qué es la parte de recomposición? Vi que participaron muchos normalmente y eso me da mucho gusto. El tema de la recomposición corporal se define en este caso, y bueno, con el tema de este artículo
de lo que es el grupo SBSS, normalmente de Bonilla, Petro y bueno, Preider, que normalmente es un grupo bastante conocido. Lo definen como que la recomposición corporal se define comúnmente como el proceso simultáneo entre la reducción de grasa corporal mientras se mantiene o se aumenta en este proceso la masa magra o hablando de masa muscular como tal. En algunos casos no hay cambio en el peso como tal. Normalmente hablan de la masa corporal como tal, en su totalidad, ¿no? Y pues bueno, es importante que esto, pues bueno, ha ganado bastante, ¿no? Bastante, ya lo hemos hablado ahorita, ha ganado bastante popularidad en los últimos tiempos, disculpen, en el ejercicio, en la nutrición deportiva. No es, o sea, y ahora se basa esto, ¿no? Hablar de nutrición, antes hablaba solo de salud, que es la parte clínica de nutrición, y antes hablaba solo de deportiva. Y esto, hablar de la parte estética es como un punto medio, conocer de entrenamiento, pero sin competir, por decirlo así, en algunos casos, como lo hablaba en el tema de fitness, y en este caso, conocer un poco también de la parte de salud, que es importante en la parte nutricional. Entonces, hay que entender eso, ¿no? Pues bueno, la idea es poder mejorar la salud de las personas, pero también de una otra forma mejorando su estética, ¿no? Estética me refiero a mejorar su composición de grasa y también mejorar su composición de masa. Este concepto, les comento, bueno, se estableció en relación al tema solo de grasa y masa muscular. Pero existieron otras variables que en el camino fueron apareciendo y que también de una otra forma tuvieron bastante importancia. Ahora, lo vamos a mencionar aquí. Bueno, ¿quiénes pueden lograr este tema de la recomposición corporal? Hay que tener en cuenta que pueden ser personas que recién empiezan, sobre todo con el entrenamiento y haciendo un cambio en la alimentación como tal. O sea, novatos y personas que son principiantes pueden lograr este gran cambio. ¿Por qué? Porque normalmente están siendo por primera vez teniendo el estímulo del ejercicio de fuerza, reclutando esas fibras o estimulando las fibras musculares que van a permitir una mejora a nivel corporal. Y esto que va a hacer que el cambio sea más notorio. Entonces, al reclutar más fibras, al tener más fibras a nivel muscular de las que no habían estímulos, va a lograr un cambio a nivel de aumentar la masa muscular y también la reducción de grasa de manera más elevada, ¿no? Y pues bueno, en el proceso hay que tener en cuenta también el sobrepeso y obesidad. Algo pasa con el tema del sobrepeso y obesidad. Y entender que el tema del sobrepeso y la obesidad también es una persona que normalmente mayormente sedentarias y con exceso también de calorías en el tema del día a día de su dieta. Entonces, esto también, al generar un estímulo en el entrenamiento, al generar personas que de otra forma van a cambiar el tema de su alimentación, van a generar un gran cambio a nivel de lo que viene a ser en su cuerpo, ¿no? Y pues bueno, al tener un músculo más activo, este va a generar pues un consumo constante de calorías, que esto pues, se va a traducir en una pérdida de grasa y pues bueno, con el estímulo se va a favorecer el tema del mantenimiento o aumento de masa muscular como tal. Y personas o sea, no sé si han escuchado que el músculo tiene memoria. Y esto favorece a personas que entrenan, sobre todo porque ya tienen un estímulo, que capaz, por decirlo así, estas fibras musculares están sin estímulo, pero nuevamente cuando vuelven a entrenar se vuelven a estimular y esto permite también que al inicio sea mucho más rápido el cambio de nivel corporal, ¿no? Un aumento de masa muscular y una reducción de grasa de manera rápida. Entonces, esto favorece, bueno, tenganlo bastante claro, que son las personas que pueden lograr una recomposición. Ahora, hay que ver esto, ¿no? Mención. Hay variables intervinientes directas, ¿no? Vamos a hablar de las directas y en este caso hay que tener en cuenta las variables que de una otra forma van de otra forma a influenciar en el cambio. Pero estas son las más directas y hay unas variables que son no intervinientes, que son las indirectas como tal. Entonces, el déficit calórico hay que entender. ¿Qué se entiende por déficit calórico como definición? El déficit calórico es cuando hay un mayor gasto, ¿no? O un exceso, un gasto mayor a la ingesta, ¿sí? Y esto de una otra forma, ¿qué hace? Entonces tu cuerpo, en este caso, está en déficit, comer menos calorías de las que no estás gastando, o ingerir menos calorías de las que estás gastando, esto se traduce en un déficit, que son menos calorías que se puede traducir en una reducción de grasa corporal, ¿no? Pero en este caso, ¿qué sucede? Que ese déficit que te falta de calorías lo va a cubrir la reserva de grasa. Y esa reserva de grasa es la que va a favorecer a que tu cuerpo, como es, oye, estoy en negativo, pero necesito cubrirlo. Entonces va a soltar o va a liberar la grasa con la finalidad de poder equilibrar y hacer un balance energético, ser un balance energético. Entonces, esto va a permitir que las calorías se equilibren y por lo cual se estimule, si se está estimulando el músculo, si está haciendo el tema de ejercicio de fuerza sobre todo y el tema de cardio también equilibrado con esto, se va a poder
perder grasa y aumentar masa muscular a la vez, claro, y con una dieta, pues bueno, dependiendo, puede ser una dieta de restricción, porque vas a comer menos calorías de lo que estás gastando, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta el gasto calórico se traduce en tasa metabólica basal, se traduce en efecto térmico de los alimentos, se traduce también en termogénesis por actividad física no específica, o también llamado en sus siglas en inglés NEAT. Yo he escuchado mucho del NEAT, de los pasos, aumentar la actividad física mm, a través de los pasos o movimientos en el día, y termogénesis por actividad física específica, ¿no? Un ejercicio especial, como el tema del entrenamiento en un gimnasio, que puede permitir eso también, hablando de fuerza y cardio, puede permitir este. Entonces, bueno, acá en este gráfico quería mostrarles un poco que el tema de las personas que son sedentarias, pues el NIT está bastante bajo, y el ejercicio también, pero una persona que ya está entrenando, ¿no? Puede de una otra forma aumentar más el tema del NIT y el ejercicio como tal, lo cual les van a permitir un cambio a nivel de los componentes, ¿no? De la grasa y la masa muscular, ¿no? ¿Sí? Espero que también acá hasta el momento esto les quede bastante claro y, pues bueno, si tienen algunas dudas, veo que están preguntando, así que ahora no, tenemos en un momento de preguntas. Y el déficit calórico se puede dar de dos formas, ¿sí? Tanto por restringir las calorías de la ingesta como tal y el aumento del gasto calórico, ¿sí? Ahora, la restricción de la ingesta calórica puede ser leve, puede ser moderada o puede ser severa, ¿sí? Ahora, en el tema del aumento del gasto energético, tenemos que podemos aumentar el NEAT o el tema de la termogénesis por actividad física no específica, y el puede ser pasos, movimientos, subir escaleras, todo esto puede permitir, ¿no? Y en este caso, aumentar el gasto energético por ejercicio como tal, ¿no? Que le decía TEA, ¿no? Entonces, termogénesis por ejercicio, actividad física específica, pues, ¿no? El TAE, ¿no? Entonces, ¿dónde creen que se pueda dar una recomposición? ¿En leve, una restricción calórica leve o una restricción calórica moderada? ¿Dónde se puede dar o en una restricción de ingesta calórica severa? ¿Dónde creen que se puede dar una recomposición? A ver, acepto respuestas, ¿eh? Vamos a ver. Estamos preguntando ahí. A ver, chicos, por ahí pueden participar. ¿Alguna sugerencia, alguna recomendación? A ver, Perfecto, ya está, ¿no? eso no es como decía, dice. Quizá. Y dice que soy un entrenador y fui culturista. Bien, perfecto, Yuri. Entonces, ahí entender esto y es importante, ¿no? A veces pasar por esta experiencia de entrenador, de ser entrenador, del tema de culturista, es un poco, y puedes entender mejor por los procesos que ha pasado esta persona o la persona que van a asesorar, es mucho mejor, porque en este caso, ¿qué nos va a favorecer? A poder ser un poco más, por decirlo, empáticos y de cierta manera poder abordar de una manera mucho mejor a esta persona, teniendo los conocimientos a nivel de lo que es la nutrición y el tema de entrenamiento, y esto como que nos podamos orientar a qué resultados puede lograr, ¿no? Claro que buscando siempre lo mejor para la persona, tanto a nivel de salud y en el tema de lo que más le puede beneficiar para que optimice sus resultados. Y gracias ahí, bueno, Diego nos comenta personas con obesidad. Y bueno, dice personas con obesidad no entrenadas también, claro, ahí podría darse, ¿no? Y personas sedentarias. Ahora, cuéntenme, en qué restricción se puede dar el tema de de una recomposición a nivel corporal? O sea, aumento de masa muscular y una reducción de grasa. ¿En una leve, moderada o en una severa? O puede ser, no sé, dos. Ustedes me dirán. ¿Qué creen que normalmente? ¿Una leve, una moderada, una severa? Una moderada, no sepan. ¿Ya? Perfecto. Una leve. Vamos a ver. Moderada de óptimo. Perfecto, Cristian. Vamos a ver ahora, ¿ya? Y más bien, gracias por las respuestas, Patrick. Moderada, Diego. Ambos puede ser. Ya. Les comento. En una restricción leve, vamos a ver, en una restricción leve, gracias ahí, nos siguen comentando. Ese proceso de y eso ayuda como que a recuperar la masa y eso creo que, claro. Y claro, normalmente cuando ya uno ya llega a su límite, poco a poco tiene que ir buscando otra forma de poder hacerlo, ¿no? Y ya las personas entrenadas tienen un tope que el cuerpo ya no aumenta tan rápido, ¿no? A nivel de ganancia muscular es un poco más difícil a las personas que ya tienen experiencia, sobre todo. Ya no se le llama principiantes, se le llama personas ya con una, más que todo como que avanzadas, ¿no? De cierta manera lo llama Schoenfeld, ¿no? En su Schoenfeld ya normalmente lo manejan como unas personas que ya tienen entrenamiento avanzado. Bueno, y les comento acá. ¿Dónde se va a lograr el tema de restricción de la ingesta calórica
de una otra forma y se va a dar la recomposición en una restricción de ingesta calórica leve y una restricción de ingesta calórica moderada. ¿Qué pasa en una restricción de calórica severa? Generalmente, y en algunos casos, en una severa sí se, bueno, hay algunos estudios que han podido ver, no aumenta, pero sí se puede mantener, pero normalmente es en casos muy, muy puntuales. Pero hay que tener en cuenta que en una leve y una moderada es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque de una u otra forma no afectamos esto de aquí. Me voy a ir hacia atrás un poco para que ustedes puedan observar. No van a afectar el tema de lo que viene a ser la tasa metabólica basal, ¿no? Normalmente muchas veces afectamos la tasa metabólica basal. ¿Y qué pasa si afectamos la tasa metabólica basal? Van a afectarse algunas funciones de nuestro organismo, entre ellas el aumento de masa muscular. Una restricción severa no se recomienda mucho, porque una restricción calórica severa lo que se puede generar es una pérdida de masa muscular. Total, en una leve y una moderada, perdón, se puede todavía mantener o aumentar la masa muscular por el mismo estímulo que se da a nivel del entrenamiento. Entonces, el entrenamiento tiene una función también, no solo es el tema de mantener activo el músculo, sino también de aumentar o mantener esa masa muscular como tal. ¿Sí? Ahora, el aumento del gasto del NIT es importante si tienen clientes, pacientes, comiencen a caminar más. Se dice que por cada 3.000 pasos, una persona gasta 100 calorías. Entonces, normalmente pueden aumentar la cantidad de pasos en su día a día y eso también puede favorecer al déficit de manera pasiva, pero puede afectar y eso puede ayudar al tema de la recuperación. Y el aumentar el gasto energético por ejercicio, ¿no? Aumentar tus cargas, la frecuencia del entrenamiento por semana, el tema de la intensidad del ejercicio, las repeticiones que se dan. Hay varias estrategias que se pueden manejar a nivel del cardio también, aumentar cardio por intervalos y entre otras cosas, ¿no? Entonces, eso por esa parte, ¿no? No sé si, igual si tienen dudas vayan comentándonos. Y bueno, en este caso, Luis, ¿nos vas a comentar algo de perdón? Disculpa. Sí, profe. Bueno, chicos, a ver, si es que tienen por ahí a una camarita, bueno, o toman foto, por favor, para que nos etiqueten en las redes sociales, como Luisa Alada Nutrition y como nud.carlospimentel. En redes sociales, bueno, en Instagram, para que nos etiqueten ahí un screenshot. ¿Sí? Corrito nada más. Listo, profe. Siga. Con gusto, gracias. Vale. Bueno, les comentaba un poco y gracias Luis. Entonces, hay desafíos en el tema de la recomposición corporal, ¿no? Y bueno, en el tema de la recomposición corporal, muchas veces ustedes se preguntarán y si han pasado por esto, o están asesorando a una persona, o no han vivido en carne propia, como mencionó por ahí lo de Yuri. ¿Qué pasa si se estancan, no? ¿Qué pasa si su cliente se estanca? ¿Hasta cuándo es la restricción calórica? Son preguntas muy frecuentes y bueno, que nos surgen, ¿no? En nuestro día a día, ¿no? Porque a veces no sabemos qué hacer. Normalmente, ¿cuánto tiempo me dura un tema de una restricción calórica y hasta cuánto puedo hacer lo que es la recomposición? Muchas veces llega un momento en que ya, pues, bueno, hay que tener en cuenta también que, cómo medimos esto, ¿no? Y acá viene, por eso les hago estas dos preguntas, ¿no? ¿Qué pasa si están, no? Tenemos que tener en cuenta que tenemos que medir el tema de los procesos. ¿Y cómo lo medimos? Depende de lo que es la antropometría, ¿no? La antropometría nos va a ayudar a saber cuánto de grasa, cuánto de masa muscular tiene. Entonces, de acuerdo a eso, pueden ser todo lo que se puede medir, se puede mejorar. Entonces, cuando yo mido a esta persona, ahora, es importante también tener rangos de pliegues. Les doy un dato muy general. En caso de hombres y mujeres, podrían tener un rango de 70, podría decirles, en promedio, pero hay que tener en cuenta que la sumatoria de pliegues, hablo de 6 de la sumatoria de 6, es muy variable, ¿no? En promedio yo hablo de hombres y mujeres. Pero en hombres puede llegar hasta 50 y en mujeres puede llegar hasta 70, como lo más mínimo. Y hay que entender que a partir de eso podemos hacer lo que menciona en su libro Stone, Eddington, no menciona que hay que hacer fases de subida y fases de bajada. Normalmente la recomposición no dura hasta un cierto tiempo, hasta que la grasa se baja hasta un cierto punto. ¿Por qué? Porque también ya va a haber momentos de estancamiento. ¿Y a qué me refiero con momentos de estancamiento? Que ya va a llegar un momento en que la recomposición ya no va a ayudar a mantener, la restricción calórica no va a ayudar a mantener la masa muscular. Lo que puede generar ahí es pérdidas, porque ya la masa muscular no crezca, pero se mantenga. Entonces, la idea es, ya cuando el cuerpo no cambia, hay que ver estrategias. Por ejemplo, restricción calórica, mejorar el entrenamiento, mejorar tus cargas, pero también puedes hacer otra cosa importante. También puedes cambiar la dieta, haciendo subidas en las calorías, y ahí ya se pierde un poco la restricción calórica
Se puede hacer una recomposición, pero ya se buscaría dos fases totalmente distintas. ¿A qué me refiero con esto? Puede hacer un mantenimiento, luego un superávit, y sería capaz como una recomposición, ya no una recomposición en este momento, sino ya cambia, ¿no? O bien superávit para un aumento de masa muscular, que es acuérdense que el superávit es la fase idónea para hacer hipertrofia y aumento de masa muscular, de reclutar más fibras musculares. Claro que en algún momento ese volumen que se hace a nivel de calorías puede generar un aumento de grasa corporal. No es normal, porque normalmente estás en superávit, es un exceso de calorías. Pero luego se hacen pequeños cortes con la finalidad de poder lograr la reducción de grasa. Ganaste en tu fase óptima, ganaste masa muscular, que es el superávit, y luego con una restricción calórica, nuevamente podrías perder. Entonces ya se generaría con una recomposición, ya no en un tiempo corto, sino en un largo, mediano plazo. Entonces, es importante entender eso, porque hay fases de subida, entonces como el superávit, luego capaz mantenimiento y luego una restricción. Y ya verlo en un largo, mediano plazo. ¿Ya? Pero ya no sería recomposición, como le digo, personas obesas, con sobrepeso, personas que han tenido, que son novatos, pero ya después, una vez que ya la persona bajó o ya no vemos cambios, se estanca, tenemos que ya no es una fase de recomposición como tal, sino ya es una fase de decir, hey, sigo bajando el tema de las calorías, o de una otra forma ya veo otras estrategias, que es el aumento o hacer un superávit calórico, que eso ya lo van a ver en la práctica poco a poco. ¿Y hasta cuándo hacer una restricción? Como le dije, hasta considerar. Ustedes deben tener rangos, y eso les comento, a nivel de la grasa o rangos a nivel de lo que son las sumatoria de pliegues. Trabajo mucho con el tema de la sumatoria de despliegues, es un poco en relación a lo que trabajo en la estética, y pueden considerar rangos que les comento, ¿no? Y ya se sabe algo de esto, en hombres podrían considerar entre 50 y 70, y mujeres pueden considerar de 70 a 90 sumatoria de pliegues, y luego para poder hacer freno, o de una otra forma decir, ya hasta aquí dura mi restricción calórica, mi recomposición, y de acá comienzo a hacer cambios ya diferentes, ¿no? Aumento de masa muscular, ¿no? O mejoras para que de otra forma el cuerpo no se estanque, genere cambios a nivel corporal, ¿sí? Entonces espero que eso también les haya quedado un poco más claro. Y el tema de lo que es las variables no intervinientes. Muchas veces se habla solo de la restricción calórica, muchas veces solo se habla del entrenamiento, pero no se habla de esto, ¿no? El sueño, ¿no? ¿Qué tan importante es la calidad y la calidad? Normalmente muchos dicen, oye, dormir, yo estoy acostumbrado a dormir 6 horas y igual sigo aumentando mi masa muscular. Pero normalmente el tema de la cantidad es importante porque normalmente eso bueno, la cantidad a veces nos ayuda, no siempre, porque a veces podemos tener buena cantidad, pero no de buena calidad. Entonces, en la calidad hay que garantizar el sueño profundo, en donde el cual se liberan hormonas que favorecen al anabolismo, a la construcción o a la síntesis de masa muscular como tal. Entonces hay que tener en cuenta que es importante a las personas que quieren construir masa muscular tener unas buenas horas de sueño que mínimo se recomiendan de 7 a 8 horas y que se dé un sueño al menos ese sueño profundo, ¿no? Que nos pueda garantizar, que de otra forma garantiza más que todo la síntesis a nivel de lo que es la síntesis proteica y el tema de la liberación de otras hormonas que van a favorecer este proceso. ¿Qué pasa con los dormopocos? Generas también esta hormona, que es la hormona del estrés, que es el cortisol. Y el cortisol tiene efectos, más que todo, catabólicos. Y este efecto catabólico, que es, genera pues, procesos de pérdida de masa muscular como tal, aumento de la grasa a nivel visceral, ¿no? Sobre todo. Y eso es lo que a veces hace que las personas no cambien a nivel corporal, retención de líquidos. Hay muchas cosas que pueden ir sucediendo sin que no manejamos no solo el estrés a nivel de sueño. También puede ser que entrenemos mucho y también esto genera esta hormona, que es el cortisol. Y entre otros también el estrés diario, ¿no? El trabajo, laboral, casa, familia, que puede generar pues la elevación del estrés si no lo manejamos, eleve el cortisol y esto genere problemas a nivel pues, de la recomposición corporal. Y bueno, las hormonas intervinientes, la insulina, la testosterona, sobre todo que favorecen el aumento de masa muscular, a los testosterona como tal también, pero también hay que tener en cuenta en personas que tienen grasa bien excedente, la leptina puede regular con un cambio a nivel de la actividad física o el entrenamiento, y el tema de la grelina, que es, ¿no?, las hormonas tanto de la saciedad como del hambre, que tienen referencia directa o indirecta, como les digo, que de cierta manera pueden afectar el tema de la mejora, ¿no? Hay algunos
Bueno, en el descanso se puede mejorar el tema de la sensibilidad a la insulina, la testosterona también con el entrenamiento al aumentar de masa muscular la testosterona puede ser mucho mejor, la liberación como tal, regular los niveles de grasa puede hacer que regules también la saciedad como tal y el tomar también del hambre. Y bueno, algunos factores de transcripción, es el tema del IGF, que tiene que ver mucho con el tema, que lo vamos a ver capaz, pero normalmente el tema de la piel, la mejora también de la sensibilidad a la insulina como tal, el mTOR que tiene que ver con la síntesis proteica, entonces, y claro, tiene que ver con los estímulos y todo lo que sea, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Muchas veces solo nos basamos en que tenemos que restringir y tenemos que restringir calorías y aumentar el entrenamiento, hacer más cargas y todo esto que está perfecto, pero a veces también estas variables no intervinientes, las variables no intervinientes directamente, no las tenemos. Es importante por eso regular el tema de hábitos, tanto el sueño, el estrés, estas hormonas, a veces que no lo tomamos en cuenta o en consideración, ¿sí? Entonces, de cierta manera hay que verlo y hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, a veces hay personas que quieren hacer cambio a nivel corporal y la insulina, pues prácticamente tiene una resistencia a la insulina. Muchas personas, les comento, a nivel de consultorio, a nivel de lo que es la consulta, llegan con resistencia a la insulina y llega una persona con obesidad, una persona con sobrepeso o exceso de grasa visceral y a veces no tomamos el tema de exámenes de laboratorio. Bueno, tenemos que tener en cuenta esto desde el inicio para poder hacer una buena intervención y esta recomposición se pueda dar de manera efectiva, ¿sí? Y estos factores de transcripción, pues bueno, estos factores de transcripción se van a dar con lo que les mencionaba, horas de sueño, una ingesta adecuada de calorías también, porque a veces también hacer una restricción muy severa, de manera es que tu músculo se consuma para que puedas llegar a la cantidad de calorías que necesitas. Y eso también puede generar problemas en el músculo. Sí, tengan en cuenta eso. Bueno, y pues por último en esta parte, no menos importante, bueno, les menciono, esto es un artículo nada más, pero acá rescato tres cosas que quiero, no, casi cuatro, ya, cuatro puntos importantes que a mí me parecieron bastante relevantes y que me gustaría compartirlos el día de hoy. Hablando de recomposición, tengan en cuenta que en la recomposición hay que tener cuatro objetivos que mencionan acá. Con esto se lo comparto igual para que lo puedan revisar, pero hay que tener cuatro objetivos. Entre ellos, primero, el tema de la sensación de saciedad. Es importante porque en estas personas que hacen recomposición corporal, muchas personas no se niegan a sentir saciados. Tenemos que buscar alimentos que tengan mayor volumen para que este proceso sea más llevadero y sea más que se adhiera a su día a día, ¿sí? Entonces, es uno de los primeros puntos, la sensación de saciedad. Dos, hay que tener en cuenta la pérdida de masa, hablamos de la grasa, y aumento de la masa, mantenimiento o aumento de la masa muscular o masa magra, ¿sí? Pero también en particular la pérdida también de la grasa visceral, es uno de los puntos bastante importantes, ¿sí? Y por último, y no menos importante, que a veces no se considera acá, aumento de masa muscular como tal, pero también tengan en cuenta, hay un punto importante. A ver, cuéntenme, ¿alguna vez he escuchado que la piel tiene que quedar bien? ¿Alguna vez ese término, hasta a mí me pareció hace un par de años atrás, normalmente lo veía, no sé si han tenido esa experiencia de tratar clientes que bajan muy rápido y cómo queda su piel? Y a mí me llamó mucho la atención este artículo y yo, bueno, actualmente ya lo considero como parte de intervención a nivel estético, ¿no? Y esto me pareció muy curioso y minimizar los efectos estéticos negativos de la pérdida de peso, de la elasticidad, la obesidad y la profundización de arrugas que se puede dar por el daño que se genera en las personas que tienen exceso de grasa. El daño del colágeno, de la elastina, que son los que le dan la firmeza y la dureza a la piel. Tienen un tiempo determinado en la mejora de la proporción corporal. Y a veces no entendemos eso cuando hacemos la reducción de peso muy severa. Y esto hace que la piel quede suelta, colgando, y esto pues estéticamente no se ve. Espero que esto que estoy compartiendo es un punto de vista que yo estoy aplicando ya en el tiempo que voy realizando el tema de la consultoría y de dejo estos objetivos, ¿no? Generar la saciedad en este proceso. Espero que les haya ayudado el tema de la ganancia muscular, la pérdida de grasa como tal, sobre todo en la pérdida de grasa corporal, hablamos también de la grasa, como le dije, la grasa o la adiposidad a nivel abdominal como tal, y eso lo podemos ver de manera general con el tema del perímetro de cintura y en este caso la retracción de la piel. ¿Qué es la retracción de la piel? Es el proceso en el cual la piel se mantiene de manera estable, se mantiene, mejora el colágeno, mejora la elastina, pero tiene un proceso más lento, en este caso demora tiempo, sí, y es importante no olvidarse de esto, de ejercicio de fuerza. El ejercicio de fuerza cardiovascular, todos los hábitos que hemos hablado, del sueño, y acá me estoy olvidando de la hidratación,
no se olviden que una buena hidratación ayuda a que la piel también genere esto, ¿no? ¿Y por qué la retracción de la piel también? La retracción de la piel o el acomodo de la piel se genera por muchos factores, entre ellos el ejercicio de fuerza contribuye bastante por el flujo de sangre, por otros factores como la hidratación. Es importante también entender eso. Creo que este nuevo concepto a mí me pareció genial, así cuando lo revisé, y generar eso, no esa piel flácida, sino tratar de que ese proceso de la piel se pueda reestructurar y generar un cambio a nivel corporal mucho mejor. Entonces, eso es un poco el día de hoy lo que quería mencionarles. Espero que les haya sido sagrado y este mensaje final que quería mencionarles. Lo puedes hacer lo mismo una y otra vez, esperando tener resultados diferentes. Entonces, acuérdense que siempre el conocimiento se actualiza, siempre hay nuevas cosas y siempre hay que probar nuevas cosas que permitan que esto cambie también el tema de la intervención que voy a empezar en mi cliente, si esto me ayuda o no. Y claro, todo con sustento o avance científico que esto puede mejorar. Y bueno, empezamos con la ronda de preguntas. Creo que, bueno, por ahí voy a leer algunas cosas normalmente que me han dejado chicos, mensajes. eh, y bueno, vayan dejando las preguntas para poder ayudarlos. Vamos a estar con la ronda de acá. A ver. Sí, chicos, por favor, podrían dejar ahí las preguntas. Creo que se han corrido unas cuantas preguntas más arriba, me parece, porque estoy viendo varias, la verdad. A ver. Mm, no son comentarios. No. Creo que hay una última abajo. Dice, a ver, ¿por qué el aumento el tejido adiposo? A ver, ¿por qué se da? ¿Cuáles son las causas? Bueno, en primer lugar, el A tejido ver, adiposo, en general, si lo queremos ver, tener en cuenta que el tejido adiposo, bueno, en primer lugar, puede ser por un efecto que queremos ver de manera más práctica, no tanto hormonal o fisiológica, podría ser por un exceso de calorías, ¿no? Como tal, pues claro, crónico. Y en este caso, una persona sedentaria como tal. Ahora, también se debe a la calidad, ¿no? A la calidad también de los alimentos, puede ser por exceso de calorías, hablando de calorías, eh, haciendo referencia a lo que es azúcares, grasa saturada, colesterol, sobre todo el acúmulo de grasa a nivel abdominal como tal. Entonces, tiene que ver, pero también tiene que ver con efectos hormonales. No se queden solo en el tema de exceso de calorías y sedentarismo, ¿no? Puede ser por un problema como, por ejemplo, una resistencia a la insulina. Me ha pasado en alguna oportunidad con el tema de la elevación del cortisol, ¿no? En algunos casos. Entonces, hay que tener en cuenta todas las variables. Por eso yo les pido que si pueden, el cliente se puede hacer un examen bioquímico, sería lo ideal, porque ya con eso descartamos que tenga un problema hormonal, que tenga un problema de trasfondo, y pues bueno, nos da el trabajo directo a hacer intervención en lo que es restricción de las calorías, mejorar la alimentación, la calidad y cantidad, y en este caso, pues mejorar el tema de entrenamiento. Ya está, como que tenemos todo despejado. Eso para responderte esa pregunta de manera directa, Luis, creo. vale, profe, perfecto. Dice acá Patrick, la recomposición también se puede lograr con un mantenimiento, Sí, modificando la distribución de los macronutrientes. en alguna oportunidad sí he tenido ello, sí se puede dar normalmente en un mantenimiento. Va a depender mucho también de los estímulos que se den tanto a nivel del ejercicio de fuerza y cardiovascular, pero sí se puede lograr hasta un mantenimiento ligeramente el tema de una pérdida, ¿no? Pero no es tan significativa que cuando esté en déficit. Es ligera nada más, ¿no? Se pueden perder algunas, ¿no? Y normalmente, o capaz también alguna oportunidad puede ser por el tema del cálculo. Normalmente acuérdense que cuando yo quiero llevar a una persona a mantenimiento, también tengan en cuenta que la persona tiene más energía, por lo cual va a cargar más peso, por lo cual va a gastar más calorías, y ahí tengo que hacer un reajuste también de las calorías. A veces pasa que le decimos que esté en mantenimiento, pero ya está gastando más y esté nuevamente en déficit. Entonces, me ha pasado eso. Así que tenerlo en cuenta yo, Patrick. En mantenimiento, alguna vez haciendo el cálculo, sí me ha funcionado, pero es muy poco la pérdida. Y bueno, hacer un reajuste en el tema del cálculo energético, que sería mi punto de observación ahí, ¿no? Ajá. Muy bien. A ver, acá Diego nos comenta, en un déficit calórico para un deportista, ¿cuáles serían los rangos adecuados de gramos de proteína a consumir? Va a depender mucho del contexto. Y yo algo siempre que lo voy a Bastante. asociar. Sí, va a depender porque el deportista puede ser que esté en una etapa de preentrenamiento, o sea, puede ser que esté en una etapa
de pretemporada, una etapa de, puede ser una etapa de competencia. Va a variar mucho, ¿no? Pero normalmente, bueno, ya por ahí con Luis compartimos una información de que no es necesario tanto el tema del aporte, o sea, siempre que, bueno, en general ahora se habla mucho del enfoque nada más de que la empresa de suplementación y todo esto nos enfocan nada más a consumir más proteína, ¿no? Cuando Claro, tiene que ver todo con el tema de un balance energético de acuerdo a la cantidad de calorías que gasta esta persona, ¿no? Las proteínas pueden variar de un 0,8, 1, 1,2, dependiendo del déficit también, hasta 1,4 en casos muy específicos. Pero, como te digo, depende. Si está en una fase de mantenimiento, está en una fase, perdón, de pretemporada o una fase de competencia, puede variar ahí un poco y también podemos echar la proteína siempre y cuando para generar un poco más de saciedad, pero ten en cuenta que la proteína no es todo. Tenemos que también ver el tema de carbohidratos y capaz las calorías que está también. consumiendo. Dale. Sí, precisamente eso. Perfecto. Dice acá, bueno, acá Verónica nos consulta. Una persona que lleva 3 años entrenando con sobrepeso no es apta para una recomposición corporal. Depende, si está entrenando y no está haciendo cambio en la alimentación, puede Mm, lograr un cambio en una recomposición, porque normalmente a veces, como le dije, todo lo que puede, todo lo que se puede medir se puede mejorar. Y a veces normalmente, un poco llevándolo al campo, muchas personas no calculan el tema de la cantidad de calorías. Y al hacer el ajuste en la alimentación, solo entrenando pueden lograr la recomposición. Es porque no están controlando, capaz están consumiendo exceso de calorías, indirectamente eso no le permite la recomposición como tal. Y al hacer el ajuste, se da la recomposición como tal. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Si se puede cambiar la alimentación y solo es entrenamiento como tal, yo sí creo que sí. Y si es que la persona no logra un cambio, puede ser por un tema también, ya, como le dije hace un momento, ¿no? De clínico, ¿no? De hormonal, ¿no? Como tal, que puede ser que tenga una resistencia, un problema de cortisol o un hipotiroidismo que hace que de una otra forma la persona no cambie, ¿no? Sí. también, perfecto. Iván nos pregunta, a ver, para el cálculo de energía, ¿se optaría con un tipo de fórmula en particular y recomienda un rango o porcentaje para el déficit? Sí, justo lo mencionaba, lo mencioné ahí el tema de la restricción calórica, bueno, en este caso dije que era entre el 5 y el 15% en una restricción leve, pero es del gasto energético total, claro está, Eso. y va, solo para aclararlo. Pero sí, el tema de la fórmula es independiente, les digo la fórmula, claro que hay fórmulas un poquito más específicas, pueden utilizar la de Mifflin, pueden utilizar la del mismo Harris Benedict, entre otras, pero la idea es que siempre hacer ajustes y ver, porque las fórmulas son neutralmente ecuaciones de regresión que de una otra forma nos van a acercar al cliente o al paciente a lo que realmente gasta. Pero nosotros tenemos que hacer un seguimiento constante y ver si que su composición va cambiando, ¿no? La fórmula nada más son como herramientas de apoyo, pero nosotros tenemos que hacer ese seguimiento constante para ver que la dieta se ajuste a lo que ya está haciendo. Podemos trabajar con un mismo Harry, como le digo, Harris Benedict, podemos llevar una Mifflin, pero la idea es que ese seguimiento constante a ustedes les permite hacer el ajuste y ustedes vean los cambios progresivos que va a tener el cliente, ¿no? Entonces, ya lo mencioné en los porcentajes, igual ahí los positivos, ¿no? Ah, perfecto. Acá Xiomara, acá nos consulta, a ver, ¿cómo saber si se le debe dar 1,5 gramos por kilogramo de peso corporal al paciente o más? Supongo que de proteínas, ¿no? De repente. Bueno, sí, y bueno, como les digo, ya un poco aplicando lo que nos menciona la evidencia científica, yo también era más que todo defendedor, más que todo, defendía mucho la tema de consumir exceso de proteínas, pero se van a dar cuenta que mejorando la cantidad de carbohidratos, es como que el tema del carbohidrato como tal es un ahorrador del tema de lo que es del tema del sistema de proteínas como tal. Si consumimos una buena cantidad de proteínas, o sea, una buena cantidad, perdón, de carbohidratos, calorías como tal, no necesitamos un exceso de proteínas como tal, ¿no? Y entonces, el tema dependiendo, ¿cuándo se da un aumento de la ingesta capaz de, por decirlo así, un poco más elevado, capaz en una restricción un poco más severa, como les mencionaba hace un momento, que una restricción severa, ya tu cuerpo agarra aminoácidos como fuente de energía y ahí podemos subir, pero capaz en un déficit severo, pues, ¿no? Pero en un déficit leve, moderado, tranquilamente podemos trabajar con uno, a lo mucho 1,2, 1,4, no más, ¿no? O sea, siempre y cuando haciendo un equilibrio entre lo que es la cantidad de calorías y carbohidratos. Bueno, Claro, y más o menos, sí. Profe, más o menos, por ejemplo, ¿cómo sería un recorte en calorías mismas? O sea, por ejemplo, en leve, ¿no? ¿Sería cuántas? ¿150 o 150 quizás?
Varía, claro, varía un poco, más o menos serían entre 100, 150 hasta 250. Y en una se ve, en una moderada podría ser de 200 a 300 hasta 500 más o menos, 600 a lo mucho, ya por ahí. Ya, pero después si ya una severa ya explica más de 600 pues y esto ya, de otra forma, ya está agarrando lo que es Claro, ocupando lo que es la tasa metabólica basal, pues. definitivamente. Ella nos consulta, a ver, dice, ¿cuál sería la distribución ideal de macronutrientes en una recomposición corporal en una persona delgada novata? Que es muy, muy variable, ¿ah? Muy variable. Demasiado breve, demasiado, sí. No, Claro. te podría decir, bueno, ¿no? Puede ser muy variable porque depende del peso, depende de la talla, de la cantidad de grasa, masa muscular. Y eso también te vas a dar cuenta, ¿no? Cuando uno interpreta algo que capaz no les he mencionado, pero normalmente, no sé si les ha pasado, pero bueno, ya un poco en relación a mi experiencia, hablando muy somera. Y es como que llega un momento en que, no sé si te pasa a ti, Luis, pero yo llego y ya sé que la persona cómo tengo que trabajar, ¿no? Oye, auméntame los hombros, auméntame. Y eso es un Ah, poco lo que me ha sí. enseñado el tema de entrenamiento. O sea, por ejemplo, lo que siempre busco en la parte de recomposición corporal, hablando de nutrición estética, es ustedes puedan llegar a ver, eso es lo que he aprendido en el tiempo, puedan llegar a ver que y la persona cuando llega al consultorio, ¿qué hacer, no? Por ejemplo, esta persona capaz, esta chica capaz no tiene muchos hombros, ¿no? A nivel muscular. Entonces, para lograr esa simetría, normalmente es aumentar hombros, aumentar un poco las caderas. Entonces, sería bueno, y yo les podría recomendar que tomen siempre fotos para que vean cómo está la simetría a nivel corporal de la persona. Y pues bueno, eso les puede ayudar un poco a atender un poco también la composición corporal, que el cuerpo no solo es el peso, que no solo es el peso como tal, ¿no? Sino que también hay otras variables, la simetría, y por eso también se aplica el ISAC, ¿no? Para ver segmentos, para ver diámetros, y ver si este diámetro está pequeño o grande, y hacer algunas intervenciones ahí, que capaz acá no lo he explicado, pero que es bastante interesante esa parte. Bueno, bueno, en el tema de ahí, en una persona novata, es muy variable, te puedo dar muchos datos, va a depender mucho del peso, va a depender mucho también de su alimentación. Acuérdense que nosotros tenemos que adaptarnos al cliente o a la persona. No la cliente se tiene que adaptar a un plan de alimentación como tal, porque a veces solo damos la dieta y normalmente no. Tenemos que ver todos para generar una especie de adherencia y eso genere pues que sea cumplido en el largo o mediano plazo. Y sería muy variable en dichos años, ¿no? La pregunta es Sí. muy abierta, diré. Ajá. Y, sí, ¿podemos dar rangos? ¿Se puede dar rangos por ahí, rangos así generales? Podría dar un rango, podría ser, mira, en lo que es estética, Ujú. podría ser 40-50% hablando a nivel de cargos. Puede aumentar más dependiendo Sí, también del gasto, hasta claro. o puede ser 45-55. A nivel de lo que viene a ser en porcentaje, en lo que viene a ser macronutrientes, puede variar entre, bueno, lo que es proteína, perdón, 10, 15, dependiendo también del peso y todo ello. Y pues el otro entre el 20-25%, máximo 30% en lo que es grasa, ¿no? Pero bueno. Ujú. Ha quedado un poco en relación a eso, o sea, yo te les diría, es un rango muy general, ya tendríamos que Claro, ser más específicos de acuerdo a lo que el cliente está buscando, ¿no? O el paciente, ¿no? definitivamente. Perfecto. Acá bueno, acá nos consulta, ¿cuál es el tiempo ideal de un déficit calórico para fines estéticos? Ya. Eh, Depende, también Depende, otra vez, ¿no? Bien. depende. Les comento, justo también, no sé si han escuchado, justo estaba escuchando un podcast o Mm, un video Interesante. también, que es hace poco Gonzalo, hablaban un poco con él. Entonces escucharon a Gonzalo que está hablando con un médico endocrinólogo, si no me equivoco. Eh, ¿Cómo se llama? No me Carlos Fernández, acuerdo, creo que es. creo que Bueno, sí. No, Hernández. Sí, sí, creo que Fernando. es Hernández. Sí, sí, Y él ve mucho endocrino. Sí. hablaba mucho que cada cuerpo es diferente, ¿no? Y hay personas que, por ejemplo, algo muy curioso, que hablaba de que hay personas que hacen un déficit y a toque su cuerpo Ujú. rápidamente cambia, ¿no? O sea, aumenta músculo y pierde grasa, ¿no? O sea, pero es por un tema, puede ser genético, puede ser porque ya tiene un entrenamiento previamente, ¿no? Y es depende de cada cuerpo, por eso digo depende, porque cada cuerpo es diferente. Hay personas que les va muy rápido el déficit y generan más masa muscular y una reducción de grasa de manera sorprendente y rápida. Y otras personas que por más que hagan déficit,
Por ejemplo, una persona que Ujú. tiene sobrepeso, obesidad, que haga un déficit y quiera cambiar su composición, le va a costar más que una persona que ha entrenado toda su vida, ¿no? O que ha entrenado de Claro. pequeño y que después de grande lo está retomando. Entonces, es muy variable, te comento ahí el tema del tiempo ideal. No hay un tiempo ideal como tal, pero le dije, le puedo dar unos parámetros. Le dije que puede ser sumatoria de pliegues, ¿no? Entre 50 a Ok. 70 hombres, en sumatoria de 6 pliegues, y en mujeres podría ser entre 70 a 90. En un Ujú. tema estético, yo lo llamo estético, pero no competitivo, ¿ah? Estético no competitivo. La idea de estético salud por ahí, ¿no? En un estético competitivo es mucho más abajo porque necesita estar la piel bien pegada. Y sucede que también les comento rápidamente cuál es el tiempo ideal, tener en cuenta en caso de mujeres el tema de que puede haber un problema hormonal. Acuérdense que las reservas de grasa en la mujer tienen que ver con un tema de la regulación hormonal como tal, de la regulación del periodo y o lo que viene a ser la menstruación. En el caso de con una restricción muy severa o a veces una restricción por mucho tiempo, generas lo que viene a ser lo que viene a ser una menorrea, ¿no? Puede ser una menorrea hipotalámica como tal, inducida como tal, o en este caso, y bueno, y esto puede también afectar su salud a largo o mediano plazo, porque tiene que ver con un tema hormonal, ¿no? El tema, Claro. eso lo dejo para otro, pero normalmente es eso, ¿no? O sea, puede generar problemas. Entonces, yo les pido eso, le di rango, ¿no? 50, Ujú. 70 hombres en sumatoria de pliegues y en mujeres hasta 70, 90. Ya hay, bueno, dependiendo de lo que está buscando, si es competición o por un tema de salud, ¿no? Perfecto, profe. Creo que más o menos usted se refiere a los REDs, ¿cierto? A la deficiencia relativa al ejercicio físico, ¿no? Sí, O es un sea, deporte. claro, Sí. pero ahí Ujú. se encadena, ¿cierto? Bueno, osteoporosis, anemia y uno más que usted dijo. ¿Qué tal? Anemia, hay varias cosas. En los RED se generan, por ejemplo, problemas hematológicos, disminución del volumen de sangre, ¿no? Del Oh, hematocrito como tal, ¿no? De la concentración de glóbulos rojos, por lo tanto, disminución de hemoglobina, de hierro. Hay problemas como, por ejemplo, también el tema de, ¿qué más había? Perdón. Metabolismo también, su metabolismo basal baja también, ¿no? Tiende a modificarse, hormonalmente cambia. Son varias cosas, no solo implica el tema de que haya bajé las calorías y ya, ¿no? Sino hay temas hormonales, hematológicos, descalcificación ósea, disminución de la masa muscular, eh, depresión, problemas, ¿no? A nivel mental. Hay un montón de cosas. O sea, hay varias cositas que se pueden claro. salir Bueno, de ahí. vamos con una última pregunta. ¿Listo? Porque siento que hay más preguntas. Igual ahí puede contactarlo al profesor Pimentel por Instagram. Encantado, yo seguro que va a responderle muchísimas preguntas por ahí, profe. Última pregunta, vamos a ver. A ver. Estoy viendo. ¿En qué caso se hace el déficit calórico? Bueno, ¿en qué casos puntuales, profesor, podría ser? O por las calorías de mantenimiento. ¿En qué caso dice se podría optar por el déficit o por las calorías de mantenimiento? A ver, normalmente tengan en cuenta, ¿no? El tema, ustedes tienen que hacer un cálculo. Importante tener en cuenta que el tema del déficit se puede hacer una persona que tenga exceso de grasa. ¿Tal? Dije, ustedes pueden evaluar según el método. Yo les digo el tema de sumatoria de pliegues porque es algo como que, así como el peso es algo estándar, sumatoria de pliegues yo diría, porque si normalmente yo te digo porcentaje de grasa según Yujas, según Darning, según, no sé, Pauls, Jack Paulson y Polo. O sea, normalmente cada autor tiene diferentes pliegues y cada autor te define un porcentaje de grasa según la población que han estudiado. Entonces, no podría, por eso yo trabajo con un estándar que es el tema de la sumatoria de 6 pliegues, ¿no? Hay otros que trabajan con sumatoria de 8, hay otros que trabajan con sumatoria de 4 también. Yo trabajo con la sumatoria de 6, le doy ¿no? mi punto de vista respecto a eso que trabajan, ¿no? Entonces, normalmente yo creo que se podrían basar en eso, ¿no? En la sumatoria de pliegues, Ujú. ya podría ser un estándar, como le digo, un hombre 50-70, y ustedes ver, ¿no? Si esta persona ya está con 50-70 y no ven un aumento de masa muscular haciendo déficit, pues bueno, le llevo un mantenimiento y luego un superávit, ¿no? Claro que mejorando la rutina de entrenamiento, mejorando el tema del estímulo que va a tener esta persona, se puede ir generando cambio. ¿En qué caso se podría optar entonces por el déficit? Personas que tienen sobrepeso, obesidad, personas que capaz estéticamente no se sienten bien con la grasa y normalmente lo podemos llevar hasta 50-70, aunque estén por encima de 70, se puede hacer déficit en el sumatorio de pies en hombres, y mujeres capaz entre 70-90 para arriba, ¿no? Se puede hacer una restricción todavía calórica
sin afectar mucho el tema hormonal, ¿no? Sin afectar mucho su salud física, sin afectar el tema de lo que mencionó Luis, el tema de la hemoglobina. Se podría trabajar bajo esos rangos, ¿no? Y bueno, poco a poco llevarla a Muy bien. mantenimiento. Tampoco mucho tiempo estar en el déficit, porque ya personas se acostumbran a estar en el déficit. Y también llega un momento que si tu cuerpo está siempre en el déficit, tu cuerpo, tu tasa metabólica basal cambia. Y hormonalmente también puede tener otras repercusiones. Entonces, algo Ujú, que yo menciono a nivel de la dieta, siempre acuérdense de esto. La dieta o la alimentación como tal siempre es variada. No siempre va a ser constante. Si haces más entrenamiento, más de fuerza, van a tener que subir las calorías. Si dejas de entrenar, vas a tener que bajar las calorías. El tema de lo que es la alimentación como tal es muy dinámico, ¿no? Va a depender. Si te lesionaste y dejaste de entrenar, baja ligeramente porque igual también tiene que hacer reconstrucción por un tema de lesión. Si te enfermaste de una gripe y dejaste de entrenar, cambias. La dieta, la alimentación o el tema del cálculo energético es muy dinámico para tus diferentes etapas de vida, ¿no? Entonces, eso es un poco lo ujú. que quiero mencionarte y bueno, espero que les quede claro, chicos. Es muy dinámico. Déficit, yo les diría a personas que tengan sobrepeso, obesidad o un problema también sobrepeso, obesidad como alguna enfermedad, hipotiroidismo, resistencia a la insulina, enfermedad cardiometabólica, una hipertensión y todo esto. Y personas que tengan exceso, si es ya por estética, y capaz no es por salud, como les acabo de mencionar, tienen exceso Ujú. más de 70 en hombres y más de 90 en sumatoria de 6 pliegues, yo diría ya, pues bueno, ¿no? Puedes hacer una restricción hasta cierto punto y luego poco a poco ir subiendo las calorías dependiendo del paso, ¿sí? Entonces, espero que eso igual nuevamente les haya dejado claro. Muy bien. Una hora nos da muy corto, pero de verdad que hay mucha información respecto a ese punto, ¿no? Listo, profe. Nada, a usted muchas gracias por aceptar esta gran invitación. Ahí tienen, bueno, ese correo e Instagram de profesor Pimentel para que lo puedan seguir también y realizar algunas preguntitas si es que tuvieran algunas. Em, bueno, vamos a pasar a un sorteo en base a conocimientos, ¿ya? Es en base a las diapos que ha presentado el profesor Pimentel. ¿Está bien? A ver, voy a parar la grabación.